Hola chicas y chicos, hoy veremos el mundo de los personajes. El objetivo es describir física y psicológicamente a personajes de un cuento. Comenzaremos con la lectura del cuento titulado Pequeña Masai. Había una vez una niña que vivía en Tanzania y se llamaba Pequeña Masai. Un día papá Masai le dijo: Mamá Masai y yo estaremos fuera toda la tarde y volveremos para cenar. Cuando la pequeña Masai vio que sus papás se habían ido, dio un salto y dijo: «Esto es muy aburrido, iré a dar un paseo, un paseíto, cortito». Y salió a pasear. Se subió a una palmera y se bañó en un río. Jugó con un pez azul y con otro amarillo. Al salir del agua se encontró con un marchante, alto, rubio y distinguido, que con un acento extraño le dijo: «Buenas tardes, pequeña Masai. ¿Has visto por aquí un elefante?» «No, señor, no lo he visto». «¡Oh, la! ¡Qué imprevisto!», dijo, y se fue con sus bártulos a otro sitio. La pequeña Masai se quedó un poco sorprendida ante semejante visita y se fue rápidamente a avisar al elefante de que alguien le estaba buscando. Gracias, amiga mía», dijo el elefante al saber la noticia. «Este marchante malvado está empeñado en convertir mis pobres colmillos en cajas, pulseras y grandes anillos. Me voy corriendo a avisar a mi tribu». En el camino de vuelta, la pequeña Masai se volvió a encontrar con el marchante. «Buenas tardes, pequeña Masai. ¿Has visto por aquí a un rinoceronte?» «No, señor, no lo he visto». «¡Oh, la! ¡Qué imprevisto!», dijo, y se fue con sus bártulos a otro sitio. Y la pequeña Masai fue rápidamente a avisar al rinoceronte de que alguien le estaba buscando. Gracias, amiga mía, por avisarme», dijo el rinoceronte al saber la noticia. «Este marchante pesado está empeñado en convertir mi pobre cuernecito en un mango de cuchillo, eso sí, con mucho estilo. Me voy corriendo a avisar a mi tribu». Y casi llegando a casa, la pequeña Masai volvió a encontrarse con el marchante. «Buenas tardes, niña. ¿Has visto por aquí un cocodrilo?» «No, señor, no lo he visto». «Pues, ¿sabes qué?», dijo, «que me voy. Vaya timo. Sin cocodrilos, rinocerontes y elefante, esto es muy aburrido. Y además está lleno de mosquitos». Y se fue por donde había venido. La pequeña Masai se apresuró a llegar al río y gritando llamó al cocodrilo para contarle lo sucedido. Gracias, amiga mía», dijo el cocodrilo. «Este marchante se ha obstinado en convertirme en un bolso y en un par de zapatos muy caros. Me voy corriendo a ver si es verdad que se ha marchado». Al ir a coger el camino de vuelta, la pequeña Masai se dio cuenta de que con tanto ir y venir se había perdido. Se sentó en una roca y se puso a llorar. Al oír los tristes lloros, se asomaron por entre los árboles una jirafa y 3 monos. ¿Qué pasa?», preguntó la jirafa. «Tú debes ser la pequeña Masai. Me lo ha dicho un pajarito, que has salvado al cocodrilo, al elefante y al rino. ¿Por qué lloras? ¿Te has perdido? ¡Sube! La pequeña Masai subió por el cuello de la jirafa y cuando llegó arriba del todo, miró a la derecha, a la izquierda y al frente. Y allá al fondo, tras la montaña, vio su poblado, su casa. Y bajó como en un tobogán hasta el lomo de la jirafa y ésta le dijo: «Agárrate, monada», y empezó a correr entre los árboles de plata. Al llegar al pueblo la dejó con cuidadito en la entrada. Adiós amiga jirafa». Y la pequeña Masai llegó justo a tiempo de cenar en casa. ¿Qué les pareció el cuento? A mí me pareció genial. Ahora vamos a ver los personajes y sus características.
Recordemos que las narraciones son relatos de diferentes aventuras o situaciones que les suceden a los personajes, quienes llevan a cabo las acciones. Según su participación, se clasifican en principales o secundarios. Los personajes principales son los protagonistas, es decir, participan en la mayor cantidad de sucesos, y los personajes secundarios son aquellos que tienen menor relevancia en una historia. Ahora los invito a recordar las características de los personajes. Los personajes de una narración tienen características tanto físicas como psicológicas que los describen. Con respecto a las características físicas, corresponden a aquellas de tipo externa, como el color de pelo, la forma de los ojos o la vestimenta. Y las psicológicas o de personalidad se enfocan a las características internas, como por ejemplo la forma de ser de un personaje, su forma de pensar y de actuar. Aquí tenemos a la protagonista de la historia, que es Pequeña Masai. Ella tiene tez oscura, o sea, su color de piel es oscuro. Por lo tanto, esa corresponde a una característica de tipo física. Y también podemos decir que ella es muy curiosa. Por lo tanto, esa característica corresponde a psicológica o de personalidad. Para apoyar la realización de las actividades, debes considerar que la lectura del cuento Pequeño Masai está disponible en la página 10 de tu libro escolar. La primera actividad consiste en completar las páginas de la 13 a la 15 en tu texto. La actividad número 2 consiste en pensar en 2 personajes del cuento y recordar sus características, tanto físicas como psicológicas. Te dejo como sugerencia este esquema para que lo completes en tu cuaderno. Los invito a que contemos una historia con nuestra linterna mágica. ¿Y cómo lo hacemos? Con ayuda de un adulto, corta el fondo de un vaso plástico. Coloca en el fondo del vaso un plástico transparente, wincha adhesiva o alusa gruesa. Pon una linterna en el extremo contrario al plástico y apunta en una pared. Dibuja cada uno de los personajes del cuento Pequeña Masai o de otro cuento con plumón permanente. Preséntalos a tu familia describiendo sus características y acciones en primera persona, como por ejemplo, yo soy o yo realicé. Y finalmente jueguen en familia a relatar y a dramatizar la historia.